Cuando tratamos el tema de la soberanía de Dios, hay pasajes en la Biblia que son claros, demostrando la soberanía de Dios. Uno en particular es el Salmo 46. Dice así el Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Medita en esto. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que entender esta doctrina tan clave en la Biblia. La doctrina de la soberanía de Dios se puede definir, un autor se llama Jerry Bridges, lo dijo de esta manera: la esencia de la soberanía de Dios es su independencia absoluta para hacer lo que le plazca y su control absoluto sobre las acciones de todas sus criaturas. Ninguna criatura, persona o imperio puede frustrar su voluntad o actuar fuera de los límites de su voluntad. Qué interesante definición. Charles Spurgeon dice: cuando vayas a través de una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual tú descansas tu cabeza. Sabiendo que Dios está en control de todo, podemos descansar en esas verdades. Dios no se sujeta a nadie, no es influenciado por nadie. Dios es absolutamente independiente. Salmo 46:10 dice que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios hablando. Efesios 1:11 lo pone de esta manera: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio, el designio de su voluntad. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, porque Él es soberano sobre todo. La Biblia usa varias palabras para hablar sobre la soberanía de Dios, frases o títulos que vemos que describen su soberanía. El Dios Altísimo,
el Señor, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Rey, el juez, el gobernante, el legislador. En hebreo dice el autor y consumador de nuestra fe. Dios define que Él es soberano con estos títulos. Son una simple descripción de Él y su soberanía. Dios es soberano sobre el cielo y sobre la tierra. Noten cómo lo dice Moisés en Deuteronomio 10. Dice: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dice la Biblia: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es el Dios soberano sobre los cielos y sobre la tierra. Cuando los espías estaban en Jericó y se encontraron con Rahab, la ramera, como la Biblia la define, Rahab había oído de su Dios. Habían llegado voces, noticias de un Dios que ellos no conocían. Y dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, le dice a los espías judíos, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué tremendo! Rahab conocía de este Dios. Salmo 50 del 10 al 12 es otro salmo que habla un poco de la soberanía de Dios. Dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Eso dice el Salmo 24. La tierra es del Señor y todo lo que hay en él. Dios es el Dios sobre el cielo, sobre la tierra, sobre su creación, sobre los tiempos, sobre el clima. Vemos en la Biblia cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios afectó el clima, trayendo granizo, deteniendo el sol, etc. Y Dios lo tiene todo junto con su poder y con su mano. Aún sus criaturas están bajo su autoridad. Sabemos que fue la voluntad de Dios que las aguas fueron divididas en el Mar Rojo. Por su palabra, la tierra se abrió y tragó a sus enemigos. Cuando Él quiso, el sol se detuvo. Una vez una hacha flotó en el agua. Otra ocasión, unos cuervos le llevaron comida al profeta. Leones fueron domados por el decreto de Dios para salvar a su siervo Daniel. Los fuegos rehusaron quemar a los fieles siervos en el horno en Babilonia. Dios hace todo para su placer y para su voluntad. Aún a los pecadores y los inicuos, Él hace que hagan su voluntad. En el caso de Abimelech,
que no cometió adulterio con Sara, fue Dios. En el caso de los cananitas, en una ocasión que no desearon las posesiones de Israel, mientras ellos estaban adorando a Dios, fue Dios. Dios es soberano sobre el cielo y la tierra, sobre reyes y reinos y naciones. Dios es soberano. Dice la Biblia en Isaías 40, 22 y 23, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dios está en control de los reyes, de los líderes, de los gobernantes del mundo. Proverbios 22:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios está en control, y vimos en la Biblia su control sobre Nabucodonosor, Belsasar y otros. Dios controla las naciones. Dios será exaltado entre las naciones, y sabemos que un día toda rodilla se doblará a Él, porque Él es el soberano del universo, de las naciones y de los gobernantes. Él es soberano sobre cada individuo. Él es soberano sobre su vida y sobre mi vida. Moisés dijo en el Antiguo Testamento: Dios es Dios, el Dios de los espíritus de toda carne. En una ocasión Dios dijo en Ezequiel 18: he aquí todas las almas son mías. Jeremías 18:6, nosotros somos el barro y Él el alfarero. Él está soberano sobre nosotros desde el vientre de nuestras madres, donde la Biblia dice que Él nos ha tejido dentro del vientre de nuestras madres. Nos conocía la mano de Dios sobre nosotros. Las circunstancias de nuestras vidas están en sus manos. Dice la Biblia en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios está en control de las circunstancias de su vida y de mi vida, porque Él es soberano. Cada latido del corazón, cada aliento, cada respirar está en las manos de Dios. Él tiene el poder de la vida y de la muerte sobre nosotros. El tiempo de nuestra muerte, el lugar de nuestra muerte, el método de nuestra muerte, todo lo sabe Dios. Nadie lo sabe excepto Dios. Él es soberano sobre cada individuo. La Biblia dice que Él nos da a los cristianos dones espirituales, como Él quiere, a quien Él quiere. Él es soberano. Él da de acuerdo a las necesidades en el lugar donde nos encontramos. Pero ¿saben qué más? Él es soberano sobre la salvación. Y aquí es donde algunas personas no entienden la doctrina de la salvación. Dios escoge cómo Él va a salvar, y es a través de su Hijo Jesucristo. Pero también Dios escoge a quién Él va a salvar. Él decide, su soberanía. Tú no lo buscaste a Él, Él te buscó a ti. Él no estaba perdido para tú encontrarlo. Cuando alguien dice: ay, encontré la religión, ay, encontré a Cristo. No, Cristo no estaba perdido para que tú lo encuentres. Tú estabas perdido, Él te encontró a ti. Vamos a entender eso bien.
Dice la Biblia en Juan 6, uno de los capítulos favoritos míos del libro de Juan: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Notaron esa frase? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es Dios que nos salva, es Dios que nos llama. Y sabemos que dentro de la soberanía de Dios hay responsabilidad humana. Dios le dio al hombre libre albedrío a tomar decisiones, y Dios permite que dentro de un círculo, por decirlo así, de su voluntad perfecta, Él nos da libre albedrío para tomar decisiones. Pero todo obra para bien para los que aman a Dios. El sufrimiento obra para bien en la vida del creyente. Noten los ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento tenemos a José, a Job. En el Nuevo Testamento a Lázaro, a Timoteo, a Pablo, que sabemos que todo obra para bien. La tentación obra para bien porque nos hace depender más de Dios. Y anhelamos estar un día en un lugar donde no hay tentación ni hay pecado. Porque hoy no estamos bajo el poder o la penalidad del pecado, pero todavía estamos en la presencia del pecado. Pero un día no estaremos en la presencia del pecado, cuando estemos en la presencia de Dios. Y la tentación nos ayuda a anhelar ese día donde no habrá más tentación, donde no habrá más pecado en nuestras vidas. Aún el pecado obra para bien, porque vemos el pecado en la vida de otros y nos molesta, nos frustra verlo, pero también nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos y pensar: el que cree estar firme, mire, no caiga. Entonces, la salvación del hombre, Dios es soberano sobre la salvación, y daremos cuenta a Dios por eso. Daremos cuenta a Dios por lo que hemos hecho con nuestra salvación. Una vida de obediencia, una vida de rectitud, una vida de testimonio, lo que Dios quiere. Y sabemos que Dios es soberano sobre los eventos futuros. Todo está predeterminado según su plan, y va a pasar lo que Dios quiere que pase, cuando Dios quiere que pase, a su tiempo, como Él lo profetiza tanto en la palabra de Dios. La soberanía de Dios gobierna y controla todo, absolutamente. La soberanía de Dios es capaz de hacer todo lo que le agrada a Él. La soberanía de Dios hace todo para su mayor gloria. Ahora, en lo práctico, ¿cómo eso nos ayuda en una vida cristiana práctica? Déjeme darle algunos puntos aquí. En cuanto a lo práctico, lo primero entendemos es que porque Dios es soberano, no necesita permiso para hacer lo que Él quiere. No acude a nadie en busca de consejo. No cambia ni interrumpe. Nadie cambia ni interrumpe su plan. Dios tiene todo el derecho de decirnos a nosotros qué hacer. Si Él es soberano, todo eso es cierto. Pero no solamente eso, Dios es digno de nuestra completa confianza, porque todo está bajo su control.
Nada sucede por accidente. Nadie pilla a Dios desprevenido. Nada sorprende a Dios. Pasa algo y usted y yo estamos sorprendidos. Dios nunca está sorprendido porque Él es soberano. Nada escapa a su atención. Nada ocurre fuera de su jurisdicción y control soberano. Nada. Nada ocurre por casualidad o por destino, como a veces decimos. Dios es soberano en todo, hermanos. Y por eso, como dijo Spurgeon, la soberanía de Dios es la almohada donde podemos descansar nuestra cabeza en la noche. ¿Se recuerdan el ejemplo de Abraham? Abraham, Dios lo llama, él obedece. Va a un lugar donde él no conocía, 600 millas de distancia o más. Abraham obedece, confiando en la soberanía de Dios, que Dios sabía lo que era mejor. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham obedece, porque él confiaba en la soberanía de Dios, que Dios siempre tiene la razón. Hermanos, piensen eso, Dios siempre tiene la razón. Su opinión no es necesaria, porque Dios no necesita consejo de nadie. Si Dios le pide algo a usted, hágalo, porque es para su bien. Y sabemos que todo obra para bien, para los que aman a Dios y andan conforme a su voluntad. La soberanía de Dios sobre todo es digna de nuestra confianza. Debemos descansar en la soberanía de Dios. Dios en control de todo, para su gloria y para su honra. Oremos.